Sí, Bueno, ahí me ves. sí, te veo perfecto, están todos preguntando, están todos esperando que sigas respondiendo esto. Por favor. No, si se corta que siga Mariana, dice uno. Muy bueno, gracias. Sí, impresionante. Este más de Lupi me llena. Bueno, otro hijo mío se acaba de sumar, Juan Cruz, bienvenido. No, lo que digo es que hay un momento en que pasado la dinámica de la violencia y la tensión, que también tiene que ver con una época en donde era muy difícil ver el mundo de otra manera. Nosotros, ¿qué vivíamos en la Argentina? A ver, yo empecé a militar a los 18 años, Sí, empecé en la facultad y demás. No podía votar. Yo no venía de familia peronista, empecé a sí, entender el peronismo, identidad de los trabajadores. Bueno, ¿por qué no pueden votar los trabajadores ni los argentinos? ¿Quién es el líder? Perón. ¿Y por qué no está en la Argentina? No lo dejan venir. Bueno, y hubo elecciones con el peronismo, sí hubo. ¿Y qué pasó? Y como las ganaron, las anularon, como fue en el año 1962 con 65. Framini en la provincia de Buenos Aires. Entonces, empezamos a ver un mundo donde no había posibilidad del diálogo, de la cosa dialógica, de la cuestión política en términos de acuerdos, y ibas a la calle a hacer una manifestación y te mataban, como pasó en el origen, en el Cordobazo, con Bello, en Corrientes con Cabral, con Santiago Papillón, con Emilio Jauregui en Capital Federal. Estoy nombrando los que me acuerdo de mi época Sí. que nos mataban en una manifestación. Entonces, llegabas a la conclusión, no digo que esté bien, lo que digo es que llegabas a la conclusión que el único camino para que las mayorías del pueblo puedan ser escuchadas y puedan gobernar era mediante el uso de la violencia. Y para colmo, desde el punto de vista, si querés, marketinero, este, veíamos el Mayo francés, la Revolución Sí, cubana, la cubana. lucha de Vietnam, las revueltas en California, en San Francisco, y las Panteras Negras con Bobby Seale y Elrod McCleaver en Estados Unidos, Elrod Cleaver en Estados Unidos. Bueno, íbamos al cine, veíamos la película La Batalla de Argelia. Me acuerdo que íbamos a ver Morir en Madrid, que siempre, obviamente, era un documental donde terminaba cuando entraba Franco y mataba a todos los republicanos. Y una cola, la veíamos tantas veces que una vez pasa uno y me dice, che, de nuevo la vas a ver, sí, la vengo a ver, porque creo que en esta ganan los republicanos, en esta versión. Bueno, estamos culturalmente influenciados, y con el tiempo me fui dando cuenta que podíamos haber tenido otra mirada. Yo ahora reconozco, podíamos haber tenido otra comprensión de la etapa, pero bueno, no la tuvimos. Entonces, esa dinámica se dio adentro del peronismo también, porque el peronismo encierra en sí Sí. mismo la lucha de clases que la sociedad posee, la dinámica de las tensiones entre trabajadores y empresarios, entre posiciones soberanistas y entreguistas, entre deseos emancipadores y deseos de colonialismo. Es decir, el peronismo lo encierra y la vivíamos, y también la vivimos a los tiros. Y la verdad que es lamentable, fue lamentable, porque si hubiéramos tenido a lo mejor otra comprensión de la etapa, otro hubiera sido el desarrollo de la Argentina y a lo mejor hubiéramos hasta evitado tantas muertes que hubo. Sí. Eso es lo que yo digo, que asumí una mirada integral y empecé a entender la dinámica del peronismo, pero no fue hace poco, fue hace bastante. No, yo cuando leí eso dije, me pareció, ese hace poco me pareció raro, pero no, está bien, se entiende bien, se entiende bien. Voy a contar una infidencia porque quiero contarle a todos, ya, la mayoría son amigos tuyos por lo que estás contando, pero para mí la calidad de persona que sos. Yo casi sin conocerte te entrevisté para el trabajo y después para la tesina. Yo estaba en su momento obsesionado con entrar a trabajar a un organismo público y vos prácticamente sin conocerme mandaste una carta de recomendación por mí. O sea, yo eso siempre lo valoré. Y me conocías por trabajar en el mismo edificio, pero de dos entrevistas que había hecho nada más y tuviste ese gesto que yo siempre lo agradezco. Lo quiero, ya que está, habla de la calidad de hombre que sos, por lo menos para mí.
No, habré visto algún valor, y no es casual, porque después te recibiste haciendo una tesis sobre la televisión digital. Che, saludo a Mercedes Velázquez, una abogada especialista en temas de comunicación de primerísimo nivel. Saludo que acaba de entrar. Bueno, y otra infidencia, en tu despacho había fotos de Néstor Kirchner, de Cristina, pero había dos fotos pegadas en la derecha, creo que era bajando del avión, Fidel Castro. Lo- lo- No, lo- bajando del avión era con Néstor y Cristina. con este de Cristina, pero había una foto de Fidel Sí, Castro. tenía una foto mía con Fidel. Sí. Sí, en realidad es una foto de mi mujer con Fidel y yo estoy decolado. Ah, Este, no en importa, ocasión vale. de... No, porque aparte te digo, yo no soy muy... Es más, entre esa mirada que fui ampliando, tengo fuertes cuestionamientos en general para los que reivindican in totum la experiencia del Che Guevara y de Cuba, ¿no? Yo puedo tener validaciones desde el punto de vista de alguna simpatía, pero yo creo que no fue bueno lo del Che, y sobre todo en Argentina, pero no importa. Pero bueno, viajé a Cuba, era presidente del bloque de diputados, yo era presidente del bloque de diputados nacionales del justicialismo, y viajé a Cuba a visitar una amiga que estaba muy enferma, que era la mujer en esa época de Miguel Bonazo. Sí, me Y imaginé. estaba muy enfermo, se estaba muriendo. Y viajé a despedirme. De hecho, pesaba muy poco, 40 kilos. Fue muy triste todo. Y bueno, Bonazo tenía una fuerte relación con Fidel Castro y le avisó que estaba yo, que era presidente del bloque, y una noche estábamos comiendo en casa de Bonazo y se empiezan a escuchar ruidos, y pasos por un lado, por el otro, y se escucha una voz, ¡guarda que viene el comandante! Y yo me puse tan nervioso que me fui al baño y me mojé el cabello. Entonces me tiraba agua en la cara, porque no sabía. Aparte estaba mal vestido, con una remera que había estado a la tarde recorriendo La Habana. Y entra Fidel, yo siempre digo, con un solo custodio, que era de 4x4 el custodio. Ese solo te liquidaba a un batallón, era tremendo. Alcanzaba. Entró Fidel con su vicepresidente, que con un gesto lo dejó sentar en otro lado y él se acercó, saludó a la compañera Ana de Escalón, que era ella, había Sí, sido sí. directora de Canal 7, y Una empezamos a hablar. muy buena directora, hay que La reconocerlo. Muy buena. Ana de Escalón. Gracias a ella, Este, Telesur en el principio estuvo en Canal 7 a mediodía, tenía un pequeño eh, pedacito, fue por ella. Sí, hay que decirlo. bueno, la Bueno, entonces, saludó y empezó a hablar, y empezó a hablar, y empezó a hablar, y yo estaba muy nervioso. No sabía qué decirle, y quería decirle, y él hablaba y hablaba y hablaba, y en un momento dado me agarra del hombro, y mientras hablaba me hacía masajes. Fidel Castro me hacía masajes en una parte del hombro. Yo ya estaba loco, ¿no? Es más, en un momento dado respiró y yo le dije una pavada, le dije, sí, comandante, hay que tener soberanía alimentaria. Y me miró como diciendo, ¿qué? Pues no sabía qué decirle. Y después me planteó que que ellos comerciaban con Estados Unidos, con algunos estados, y lo hacían de manera trucha, con algunos gobernadores, pero que precisaban barcos, qué sé yo. Yo le dije, bueno, mire, nosotros tenemos los astilleros Río Santiago, qué sé yo, le podemos fabricar un barco, y lo mira Bonazo y le dice, pero un diputado puede prometer estas cosas. Sí, le digo yo, no sabía qué decirle. Y Adriana, mi fa, mujer, había escrito un libro que se llama Perejiles, Los Otros Montoneros, que es uno de los mejores libros que leí sobre los 70. Y le dice, se lo regalo, comandante, me puedo sacar una foto con él. Y ahí está la foto de él con ella, él mostrando el libro, y yo colado ahí al lado. Así que es una foto que recuerdo con cariño, a pesar de
de que no soy castrista ni guevarista. No, pero más allá de eso, calculo que seguramente, pese a las críticas, la figura de Fidel Castro debe ser, lo que estás diciendo vos, los nervios que te generaba tenerlo ahí, más por tu historia, los 70, lo que en ese momento lo que capaz que veía de otra manera Fidel Castro, lo que Era el significó en su último, momento. a ver, yo viajé, no sé, viajé hace 10 años, un poco más, no, 2005 creo que viajé, 2006. Se había muerto Perón, se había muerto Nasser, se había muerto Tito, se había muerto de este lado, digamos. Sí, 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 sí. Del otro lado se había muerto Kennedy, no estaba Churchill, el único que, Nerú, el único que quedaba era Fidel, de los líderes del mundo, que habían hecho la historia de los últimos 40 años. Y la verdad que sí, y guardo la foto con mucho amor desde ya. Sí, me imagino, me imagino, me imagino. Bueno, para ir terminando, si no te robo más tiempo, este canal se llama Gastronomía Política. ¿Cocinás? ¿Te gusta cocinar? Sí, cocino mucho y me gusta mucho, sí. Hago ¿Cuál es cursos tu...? acá en Bariloche, Ah, hice cursos de calzones, de pizza, de empanadas, sí. No, a mí lo que mejor me sale es a el ver. osobuco braseado. Osobuco braseado, no, osobuco braseado, cocinado en una salsa de Malbec durante 3, 4, 5 horas, bastante osobuco, que adquiera todo el sabor del vino, que se ablande. Y a diferencia de otros braseados, yo después le doy un golpe de horno. Y lo sirvo con papa o a veces con lenteja, a veces con polenta. Pero sí, pero cocino todo, cocino pescado, pollo, carne. Sí, me gusta mucho cocinar. Y me gusta mucho comer también. También, bueno, nada más lindo que eso. Osvaldo, muchísimas gracias por esta charla muy interesante para conocer lo que fue la política pública de inclusión, muy importante, que tuviste una responsabilidad enorme. Yo, bueno, te he visto en su momento y, bueno, lo he estudiado. Y por lo que se ve de varios amigos tuyos acá lo están reconociendo, se reconoce y por lo que contamos recién, la calidad de persona que sos, así que te quiero agradecer también por prestarte a esta charla. No, te agradezco yo. Ahí entró otra de mis hijas, Lucía, le mando un beso. Y ya verán los hijos que no entraron. Ya vamos a hablar. Te agradezco yo, Mauro. Le agradezco porque No, tuviste la gentileza de brindarme tu espacio para poder hablar y le agradezco por las cosas que leí, realmente me llenan de emoción. Me levantan el espíritu. Así que muchas gracias a los que escribieron y vieron el programa y muchas gracias a vos. Muy amable. gracias, muchísimas gracias, Osvaldo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, recién hablábamos con Osvaldo Nemirovsky. Le recomiendo a los que se perdieron parte de la charla que la miren después acá en la cuenta de Instagram. También va a ser subida a Facebook y a YouTube. Habló sobre lo que fue la implementación de la televisión digital acá en Argentina. Él fue el máximo responsable, más allá que era un coordinador que estaba debajo del Ministerio de Planificación, pero la implementación fue de él. Una política muy importante de inclusión, donde se buscó, como decía él, no llegar a los sectores vulnerables, sino vulnerados. Una definición muy importante, porque no son sectores vulnerables, son vulnerados, fueron vulnerados. Eso, una palabra, la verdad que un cambio de concepto de cómo se puede ver al otro, ¿no? Es muy importante. Y después, en base a una entrevista que fue ayer, antes de ayer, allá en Bariloche, su visión de qué es el peronismo y algunas críticas, algunas reivindicaciones, y contó un par de anécdotas muy interesantes, tanto de lo que fue la implementación de la TDA, como, bueno, de recién cosas de peronismo y cuando conoció a Fidel Castro. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar, por participar, por escuchar, y no se olviden de participar por el sorteo de este libro, Operación Nisman. Si entran ahí a la cuenta esta cuenta de Gastronomía Política, van a poder ver cómo se hace para participar. Así que muchas gracias a todos, hasta la próxima entrevista. Hasta luego.